Chile es un país lleno de muchos contrastes. Si bien ya hemos recorrido varios lugares del sur, hemos visto bosques, hemos visto volcanes, hemos visto un montón de lugares preciosos. Pero hoy quiero que me acompañes a conocer uno que nos dejará con la boca abierta. El desierto de Atacama, por si no lo sabías, es el territorio no polar más árido del mundo. Entonces uno se podría cuestionar, ¿pero qué vamos a encontrar allí más allá de rocas y de arenas? Pues déjame contarte que dentro del desierto se encuentran demasiados ecosistemas llenos de vida y sobre todo muchísima diversidad tanto de flora como fauna. Así que acompáñame a vivir esta aventura que estoy seguro que vas a quedar encantado y con muchas ganas de venir a conocerlo por ti mismo. Hola, bueno, hoy quiero contarles que me encuentro en una nueva aventura. Y quiero compartirles que estoy en la ciudad, el poblado de San Pedro de Atacama, porque en realidad es chiquitito. A mis espaldas, para iniciar esta aventura, es nuestro primer día recorriendo, se encuentra la iglesia del pueblo. Tenemos hacia la plaza. Esta iglesia data aproximadamente desde el siglo XVII su construcción. Antiguamente había otra, pero bueno, se destruyó, se construye esta. Y la torre, según estuve leyendo, fue construida aproximadamente en la década de los 50. También fue declarada Monumento Histórico de Chile, más o menos en esos mismos años. Y bueno, hay mucho por descubrir, así que acompáñenme. Además de conocer un poco su historia, hay que mencionar que esta iglesia es de estilo andino. Fue construida en adobe y está perimetrada por un cerco, levantado en 1978 del mismo material. Les había comentado que data desde el siglo XVII, pero parte a ser sede parroquial incluso desde antes de 1641. Me llama mucho la atención que su techumbre es de tablillas y cactus, cubiertas con barro y paja. Y bueno, por supuesto que al ubicarse en San Pedro de Atacama, el patrón de esta iglesia es San Pedro, al cual se le hacen fiestas y se le celebra el 29 de junio de cada año. En general, el tipo de construcción que podemos ver en esta iglesia no es solo una muestra del ingenio de los antiguos habitantes de San Pedro de Atacama, sino que también preserva el carácter original de la época colonial, lo que le da un valor patrimonial incalculable. Por todas estas razones, la iglesia hoy en día es un icono de la ciudad y fue declarada Monumento Nacional desde 1951. San Pedro de Atacama, además de ser un pueblo, también es comuna y se encuentra dentro de la región de Antofagasta en el norte de Chile. Se encuentra a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que es un importante centro para el turismo astronómico y arqueológico. Es importante tener consideración con esto de la altura, porque si no muchas personas, sobre todo cuando se van a hacer distintos tours, si no tienen un proceso de adaptación, pueden apunarse. Se le conoce como puna a ese malestar que te da al estar en sitios de mucha altura. Anoche llegamos y estaba bastante oscuro, por eso no pude grabar el trayecto del avión, del aeropuerto, pero para comentarles un poco, son aproximadamente 1 hora y media el vuelo desde La Serena hasta Calama, y de Calama hasta San Pedro es otra hora más. Estoy bastante emocionado y sorprendido de lo lindo que es el pueblo. Las casitas son como de barro. Ahora vamos a partir rumbo hacia nuestro primer destino. No les voy a decir cuál, prefiero que lo vean con sus ojos. Y bueno, vamos a vitrinear un poco de artesanía. Hace rato pasamos, estaba todo cerrado, pero parece que ya están abriendo. Pasa que es bastante temprano, son las 9 de la mañana. El lugar donde acabo de estar es la Plaza de Armas del pueblo. Y efectivamente, como les mencioné, era bastante temprano, pues como podemos observar, todo lo que viene siendo esta calle, que es llena de muchísimas artesanías, de muchísimos vendedores, de cosas de todo tipo, a todo tipo de precios también, se encuentra muerto. Un contraste muy significativo a como se los muestro a continuación cuando vuelve a pasar en la tarde. El tipo de artesanías que venden acá son más que nada al estilo souvenirs, como sombreros, ponchos, cositas alusivas a los lugares o animales típicos, imanes, llaveros, etcétera, etcétera. Antiguamente San Pedro de Atacama pertenecía a Bolivia, y debido a la cercanía que tiene San Pedro de Atacama con la frontera de Bolivia, hace que muchas personas de las que aquí trabajan, atienden, son precisamente bolivianos. Pero bueno, ahora sí y sin mayor preámbulo, vámonos a nuestro primer destino. Salgamos del pueblo y nos vamos a dirigir hacia la aldea de Tulor. Escogí este como nuestro primer destino
dado que su cercanía con el pueblo de San Pedro es bastante. Si mal no recuerdo, son aproximadamente 20 minutos desde San Pedro hasta este lugar. Y lo primero que capta mi atención cuando ya me detuve y me bajo es ver la cantidad de volcanes que pueden apreciarse desde este sector. Pueden verse los que pertenecen a la frontera de Chile con Bolivia, como también algunos de la frontera de Chile y Argentina. Entre ellos, uno de los más conocidos es el volcán Licancagua. Y mientras que a nuestras espaldas no tenemos nada más y nada menos que el Valle de la Luna, al cual iremos más tarde. La aldea de Tulor cuenta con construcciones milenarias hechas de barro y hoy en día es considerado uno de los centros arqueológicos más antiguos del norte de Chile. Estuvo sepultada en la arena durante muchísimos años hasta que en 1958 fue descubierta por el sacerdote jesuita Gustavo Lepage. Su antigüedad es aproximada de unos 2300 años y en aquella época el río San Pedro regaba naturalmente la tierra, lo que permitió en esta zona el desarrollo de la agricultura, pastoreo de animales y la alfarería. Por lo que entonces ya hablamos de una especie de vida en la que no se era tan depredador, sino más de actividades agrícolas. Un dato curioso de casi todos los lugares, y que este no fue la excepción de los que visité, es que por lo general tienen dos tipos de entrada. Una que se cobra para el turista tradicional y otra que se cobra para los estudiantes. En mi caso, como soy estudiante, pagué casi todas las entradas a un costo un poco más pequeño, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron. Este complejo cuenta de dos partes. Una que es una representación o una recreación de cómo fueron las chozas en su mejor momento, donde vemos incluso algunas artesanías, alfarerías, etc. Mientras que al salir de acá, de la representación, se pueden observar las ruinas de las chozas originales, que son los sedimentos que se desenterraron y que aún se conservan hoy en día. Creo que es un lugar que merece la pena conocerlo por todo su valor patrimonial, histórico, arqueológico, todo lo que representa. Pero sí debo hacer una crítica que no puedo dejar pasar porque es muy importante. Resulta que para entrar al parque nada más habían dos personas que son, imagino, los cuidadores de este lugar. Y ninguno sabía nada sobre el sitio. Todo lo que pregunté, hasta cosas súper básicas, no las sabían. Ellos simplemente se encargan de cobrar la entrada y de dejarte pasar. Entonces creo que acá se desperdicia mucho potencial porque sobre todo San Pedro es un lugar que lo visitan personas de muchos otros países y que a veces no siempre son de habla hispana. Creo que se puede potenciar con la colocación de guías que sí estén preparados y que incluso ojalá fuesen bilingües, ya que en mi visita al parque también había muchas personas que eran británicas. La gran mayoría de los datos que les estoy contando son investigados por mi propia cuenta, más no porque haya aprendido algo en este lugar. Estas ruinas, desde el año 2005, el programa World Monuments Watch declaró a la aldea de Tulor como uno de los 100 sitios arqueológicos más amenazados del mundo por los constantes vientos que azotan a la cordillera de la Sal, así que está en peligro de desaparecer. Y ahora me despido con la imagen de las ruinas para avanzar hacia nuestro siguiente destino. Y nuestro siguiente destino es la Laguna Chaxa, donde vamos a ver parte de la Reserva Nacional de Flamencos. En el mundo existen 6 especies o tipos de flamenco. En San Pedro de Atacama se pueden observar 3. Vamos a observar el flamenco andino, el flamenco chileno y el flamenco de James. A diferencia del paisaje que estábamos observando previamente, nos damos cuenta que ahora hay segmentos de la carretera que están llenos de mucho verde. Es lo que les comentaba, esa es la magia de este lugar. Así como puede ser el lugar más seco, más árido, más inhóspito del planeta, por otro lado tiene mucha vegetación y mucha vida. ¿Por qué ocurre esto? Debajo de estas tierras hay muchos depósitos de agua. Esto ocurre debido a que cuando se derritieron los glaciares, al extinguirse la última glaciación, mucha de esta agua se depositó en este lugar.
debido a sus propios procesos naturales, es esa agua la que alimenta las lagunas, las que hace que se ubiquen animales en ciertos sectores o que se ubiquen las poblaciones. Antiguamente, porque el Atacama es muy antiguo, han habido ríos que se han secado, lagunas que han desaparecido, entonces es un ecosistema vivo que está en constantes cambios. Al llegar a la laguna hay una verdadera diferencia con la aldea Tulor. Acá se nos recibió un guía que nos hizo una previa de todo lo que íbamos a observar, de lo que podemos encontrar acá, cómo se puede preservar, etc. Son precisamente estos detalles los que marcan la diferencia cuando uno busca un buen turismo. Otra de las diferencias es que para poder ingresar a la laguna, los tickets de entrada se compran a través de la página de Punto Ticket. Te permite visitar además el Valle de Jere. Específicamente, la Laguna Chaxa forma parte de un complejo más grande que es el Salar de Atacama, que viene representando la salina más grande de Chile. Está situada específicamente a unos 60 kilómetros de San Pedro de Atacama, y para llegar hasta acá hay como un conjunto, si bien les mostré la vía pavimentada, pero también hay varios pedazos de carretera que son solamente de tierra. Creo que es muy importante mencionar que las condiciones de verdad aquí son muy extremas, así que para poder visitar tienes que traer bastante agua, mantenerte hidratado durante todo el día, usar buen protector solar y llevar ropa adecuada para las condiciones del clima, porque si no, de verdad que uno lo termina pasando mal. La principal actividad que realizan los flamencos durante todo el día es su alimentación, y son procesos muy largos, entonces a veces se recomienda que para verlos un poco más activos, principalmente habría que venir en las horas temprano en la mañana o muy al final de la tarde. Dicen también que dado que el suelo está cubierto por una capa extensa de sal, durante el amanecer y el atardecer se puede observar un efecto de luz rosada en el horizonte. Para mí este es un paisaje único. La verdad es que no todos los días uno ve cómo se pueden complementar los salares y las montañas, creando un verdadero entorno fotogénico. Este lugar, la verdad es que no se compone de mucha flora ni de vegetación, pero sí, además de los flamencos, podemos observar otros animalitos, otras especies de aves. Hay distintos tipos de patos y de pájaros. Algunos son migratorios, vienen acá durante ciertas estacionalidades, mientras que otros sí son característicos y propios del paisaje. Me encuentro en este instante en la laguna Chaxas. Acá, como a mis espaldas, hay flamencos. De las 6 especies que existen en el mundo, acá llegan 3. Llegan igual distintos tipos de aves. Y según nos explicaban, ellos se alimentan en estas lagunas de microplancton, de ciertos tipos de algas, y se demoran entre 10 y hasta 14 horas en alimentarse. Son cabecitas dentro del agua. Nos indicaron también por fin cuáles eran los nombres de los volcanes. Ya tuve que habérselos mencionado. Bueno, hace bastante calor. Eso sí hay que decirlo. La entrada a esta parte tiene un valor de 6.000 pesos si eres estudiante y 1.000 pesos como adulto mayor de 18 años, y te da también acceso al Valle de Jere. Así que en un ratito más vamos a ir a explorarlo, y me indicaban de que queda como a 25 o 30 minutos nada más. Para no desviarnos mucho de nuestro itinerario, solamente hice una parada breve por el Valle de Jere para más que nada aprovechar la entrada, ya que no sabía que venía incluida con la Laguna Chaxa. Pero sigamos a nuestro siguiente destino, que estoy seguro te va a gustar. Yo recomendaría que San Pedro de Atacama es un lugar para venir a visitarlo mínimo una semana, y así poder ir a los distintos puntos y miradores con mucha más calma. En mi caso, como tengo poco tiempo, debo aprovechar al máximo cada día. Nuestro siguiente destino es mejor conocido como un pequeño oasis en medio del desierto. Son 2 lagunas de agua dulce en las que incluso antiguamente podía uno darse un buen chapuzón para refrescarse después del calor y la presión que se siente por tantos factores climáticos extremos. Hoy en día está prohibido. Estas lagunas se formaron por el colapso del terreno que permitió el afloramiento de las aguas subterráneas que les había comentado que se concentran en esta zona. Para este mirador también se paga una entrada, entonces cuando tú te pones a ver, es mucho más conveniente arrendar un auto y visitarlo por tu cuenta,
ya que de lo contrario, cada tour que uno puede contratar en San Pedro tiene un valor entre 30 a 35 mil pesos solo para venir a cada uno de estos parajes en los que yo me he ido deteniendo libremente y a mi ritmo y a mi gusto. Pero ojo, que en este mirador no solamente se paga la entrada para ver los ojos del salar, sino que en realidad los ojos son la entrada para la laguna Tevinquinche. Esta laguna es principalmente conocida por su paisaje surrealista, donde el agua salada forma un espejo que refleja el cielo y las montañas circundantes. Se considera un lugar ideal para contemplar la inmensidad del salar y disfrutar de atardeceres únicos. Me comentaban que según la estacionalidad del año, en este lugar podemos encontrar mucha más o mucha menos agua. En este caso, como es época de verano, hay mucho más calor, hay mucho más sol, tiende a secarse y entonces vemos muchos más restos de sal y tampoco hay la presencia de flamencos. En las épocas de invierno, cuando hay más agüita, se ve completamente distinto. Y ya luego de haber recorrido tanto, prácticamente todo el día desde muy temprano, tenemos hambre. Así que nos vamos a dirigir hacia una de las calles más famosas de San Pedro de Atacama, que es la calle Caracoles. Acá puedes encontrar literal de todo. Así que vamos a almorzar, a hacer algunas compras nerviosas y de ahí a descansar para prepararnos a nuestro siguiente día, debido a que hay que salir bastante temprano si queremos que nos vaya bien. Y bueno, en el caso eventual que no arriendes auto como yo te estoy recomendando y tampoco te guste reservar tours a través de páginas de internet, en esta calle puedes encontrar todo eso y más. Hay distintos tipos de servicio, hay distintos tipos de salida, hay algunos que son de tarde, otros que son de día. Acá puedes comprar los paquetes astronómicos. Realmente hay una gran diversidad y gama de actividades que se pueden hacer saliendo desde acá, desde San Pedro. Me gustó muchísimo que el pueblo se percibe como un lugar bastante seguro, bastante tranquilo. La gente sale muy relajada, incluso de noche. Creo que San Pedro de Atacama, igual en algunas cosas, te da un poco ese aire como al Valle del Elqui, en la región de Coquimbo. Pero solamente hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que mientras que en el Valle del Elqui todo se apaga súper temprano y no hay muchas actividades nocturnas por hacer, en San Pedro sí. En San Pedro, por lo menos hasta las 11 o 12 de la noche, tienes bastantes cosas por hacer. No sé si este carnaval sea frecuente, pero antes de regresar al alojamiento me topé con él y lo encontré bastante divertido. En nuestro siguiente destino de mañana hay que madrugar porque queda aproximadamente como unas 3 horas y media, 4 horas de distancia. Y es que vamos a conocer los famosos geysers del Tatio. Esta travesía hacia los geysers debe iniciar bien temprano debido a que la mayor actividad de los mismos ocurre a tempranas horas, normalmente al amanecer. En nuestro caso nos quedamos un poco dormidos y si se dan cuenta estaba amaneciendo cuando recién estamos saliendo de San Pedro, pero con mucha suerte y con algo de fe vamos a poder apreciar la actividad de dichos geysers. Supuestamente, según el mapa, la distancia desde San Pedro hasta los geysers debería ser de 1 hora y media, pero es que la carretera está muy mala. Habían algunos tramos en los que tenía que reducir mucho la velocidad, así que para poder llegar hasta este lugar me terminé demorando 2 horas y media aproximadamente. De regreso un poco más porque igual hacía paradas, estuve documentando parte de la fauna como la que estamos viendo a continuación y creo que fue uno de los momentos más lindos de todo el paseo, que pude ver distintos tipos de animales. Y justo este que estamos observando es el famoso guanaco. El guanaco, a veces muchas personas lo confunden con la llama, pero ojo, el guanaco es salvaje, a diferencia que la llama puede ser un animal doméstico. Estos animalitos han sido cazados durante muchísimos años, principalmente por su carne, su cuero y su lana. Habitan únicamente en América del Sur y se pueden encontrar en distintas regiones de Argentina, de Bolivia, sobre todo en gran parte de Chile, en Paraguay y en Perú. Otra de las cosas interesantes de este trayecto es que a medida que avancemos vamos a ir ascendiendo en altura, hasta llegar a los 4.200 metros a los que se encuentran los geysers. Es precisamente esta última característica que los convierte en uno de los campos geotérmicos más altos del mundo. Como ya les había mencionado anteriormente, a medida que se va ascendiendo muchas personas pueden sufrir de puna, y para evitarlo recomiendan sobre todo tomar mucha agua y llevar hojas de coca para masticar.
Otra de las cosas importantes a considerar para venir hasta acá es que la temperatura puede ser muy baja, especialmente durante la madrugada, por lo que es importante traer ropa abrigada, incluyendo gorro, guantes, bufandas, etc. En nuestro paso nos encontramos de nuevo con los flamencos. Hay diferentes tipos de laguna, por lo que se ven muchas especies de ave en el camino hacia los geysers. En la imagen que estamos viendo no logra apreciarse, pero eran de un rosado bien intenso. Este color rosado que distinguimos en el plumaje de los flamencos se debe principalmente a lo que ellos consumen, que vienen siendo como unos microcamarones, crustáceos, algunos tipos de algas que son ricos en una vitamina llamada carotenoide. Son precisamente estos pigmentos que son procesados por el cuerpo del flamenco y luego son depositados en sus plumas, pico y patas, dándoles ese característico color. Por lo tanto, en eso mismo influye que algunos sean más blancos y otros más rosados. Va a depender según la cantidad de carotenoides que incluyen en su dieta. Y así entonces, a medida que nos seguimos adentrando en la cordillera, que nos seguimos adentrando en el desierto, vemos estos contrastes de paisajes, cómo pasamos de lagunas, de entornos completamente verdes, a otros que son más desérticos, a montañas cubiertas de nieve. Entre otras cosas, al atravesar este recorrido, también se puede visitar el pueblo de Machuca, que se destaca por su arquitectura tradicional y gastronomía local, al igual que se puede observar el río Putana. Ahora, cuando recién pasé por allí, no me detuve porque todavía era muy temprano, incluso todavía estaba algo oscuro, pero les prometo que al regreso hacemos una pequeña parada para que puedan observarlos. El costo de entrada a los geysers del Tatio tiene un valor de 15.000 pesos chilenos. Y bueno, finalmente después de estas 2 largas horas y media, hemos llegado a uno de los lugares que estoy seguro se va a convertir en el gran protagonista de este video. A diferencia de muchos otros videos en YouTube que se pueden encontrar donde captan este lugar al amanecer, yo estoy grabando a las 9 de la mañana, pero la verdad me siento bastante conforme con lo que he encontrado. Se logró. Por fin llegamos al parque de los geysers del Tatio. Este es un parque geotérmico en el cual, bueno, hay diferentes campos, pero para poder apreciarlos en su máximo esplendor hay que llegar muy temprano. Nosotros, bueno, en parte por el cansancio de ayer, además que la ruta es muy mala y preferí que hubiese algo de luz, estamos llegando alrededor de las 9 de la mañana. Todavía queda actividad, hay varias fumarolas que las vamos a observar, pero la gran mayoría, o por lo menos no sé, en su totalidad, ya se han ido apagando. Acá nos encontramos a 4.000 metros de altura, por lo que recomiendan para que no te dé puna o no te descompenses, hay que tomárselo con calma, ir caminando bien despacito y no salirse de los senderos para evitar quemaduras. Igual no hay que subirse a los muros, son como algunas de las recomendaciones que nos dieron al llegar. Bueno, acá a mis espaldas ya podemos ver lo que les estoy mencionando. El Tatio tiene cerca de 80 geysers, aproximadamente un 8% de los existentes en el mundo. A pesar del número de geysers, las erupciones no suelen ser de gran altura, alcanzan una media de 76 centímetros solamente. El agua emerge a unos 86 grados centígrados de temperatura, que es su punto de ebullición dado que estamos a esta altura, y se estima que este lugar suele ser visitado por cerca de 100.000 turistas cada año. Algo que me pareció curioso ahora cuando recién estábamos comprando las entradas es que me dijeron que no podíamos comer nada acá debido a que parece que hay muchos zorros y dicen que los zorros pueden llegar a atacar a las personas con tal de quitarles, no sé, un pedazo de pan o algo. De todas formas, yo soy fiel creyente que en este tipo de parques es mejor cuidar el ecosistema y no andar dejando restos de basura ni contaminando de ningún tipo, a no ser que sea necesario y consumir algo, pero siempre guardando lo que pueda ser contaminante. Otra cosa bien característica de este lugar es el olor que emanan estas aguas. No sé cuál sea el compuesto o si es una mezcla de varias cosas, pero sí les puedo decir que es un olor muy característico. Otro dato sobre este lugar es que el parque geotérmico fue entregado bajo concesión de uso gratuito por el Ministerio de Bienes Nacionales a las comunidades indígenas atacameñas, más o menos en el año 2014.
Esta constituye una renovación de la primera concesión que fue otorgada en el año 2006 y por el momento se extenderá durante un periodo de 30 años. Y fue precisamente en ese año 2006 cuando se inauguran las obras de lo que podemos observar hoy en día, que hay una oficina para la administración donde venden las entradas, hay baños públicos para los visitantes, así que eso no es un problema acá, hay una sala de enfermería, entre otras cosas. Incluso para ser un lugar tan remoto hay excelente señal de celular. Creo que definitivamente este lugar es muy imperdible para cualquiera que visite Chile, ni siquiera San Pedro de Atacama, sino para cualquier extranjero que venga a Chile, tienen que venir a ver estos geysers. Son muy lindos y los paisajes de los que están rodeados, la flora, la fauna, hacen que sean mucho más especiales. Porque claro, en la vida hacia acá, a pesar de que no está muy buena, hay que irse bien despacito. Yo me demoré manejando como unas 2 horas y algo, sí, porque salimos a las 6:30 y llegamos acá como a las 8:40, una cosa así. Así que sí fue poco más de 2 horas. Pero muy lindo, vimos laguna con flamenco, vimos vicuñas bebé, vimos incluso vizcachas, pero las vizcachas sí no le alcancé a tomar foto o video porque justo le íbamos a tomar la fotografía y bajamos el vidrio del auto y se asustaron. De seguro que este parque, bueno, viniendo mucho más temprano se aprecia mejor, pero me voy con el corazón lleno de haber conocido y de haber estado acá. Dudo mucho que vuelva en un corto plazo, más probable si algún día vuelvo, irá a pasar harto tiempo y bueno, vamos a seguir turisteando por otros lugares curiosos del mundo. Así que en un ratito más vamos a retornar a San Pedro. Yo creo que vamos a tomar desayuno por acá en la carretera, o sea, dentro del auto, porque la idea, por supuesto, es no contaminar. De hecho, una de las curiosidades que nos dijeron es que no podíamos hacer picnic o comer acá porque hay zorros. Y los zorros te pueden atacar, pueden intentar robarse tu comida, así que no es recomendable. Y lo más probable hoy, a la tarde, vamos a ver el atardecer en el Valle de la Luna. Y bueno, con eso despediríamos la ciudad de San Pedro, ya que mañana el retorno a La Serena es de madrugada, por lo que viajaremos de noche y no se va a ver nada más. De hecho, tampoco voy a poder turistear en Calama, aunque por lo que la gente dice tampoco hay mucho de qué perderse por eso. Ahora entonces corresponde realizar nuestro descenso. Vamos de regreso a San Pedro, por supuesto a descansar un poco porque nos lo merecemos, estamos despiertos muy temprano, y de allí hacer el recorrido de la tarde que será hacia el Valle de la Luna. El Valle de la Luna queda bastante cerca, de hecho, ¿recuerdan la aldea de Tulor? Cuando uno va en vía hacia la aldea, antecito está el Valle de la Luna, y ahí se compra la entrada, así que ya eso lo averiguamos. Estoy al debe con ustedes porque les comenté sobre el río Putana y el pueblo de Machuca, pero como era muy temprano no lo pude grabar, así que ahora de regreso voy a hacer una parada para que puedan observarlo. Acá en particular me detuve porque ese volcán con ese cráter grandote es el volcán Putana, de ahí que deriva el nombre también del río que está un poquito más adelante. En algún video futuro me encantaría hacer una expedición de subir un volcán. Y ahora sí, ya estamos llegando. Voy a detenerme un poco, dado que hay un poquito de fauna todavía. Temprano había más patitos y como que gran cantidad de aves. Este río nace con el nombre de Arroyo Ojos de Agua del Putana. Es un curso natural de agua, por supuesto, que nace en el volcán Putana. De ahí su nombre. Este volcán forma parte de la cordillera de los Andes y fluye con dirección hacia el sur hasta que hace confluencia con el río Jauna. Es allí donde entonces nace el río Grande llamado San Pedro de Atacama. La cuenca hidrográfica de este río es una cuenca binacional compartida entre Bolivia y Chile, dado que uno de sus afluentes nace en Bolivia al pie de los cerros Volcanes y Agüita Brava. Y bueno, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta que es súper importante, ya que es aquí donde muchos animalitos toman agua, donde se bañan, donde los patitos reposan. Entonces
yo creo que es de vital importancia, sobre todo en un ecosistema donde hay condiciones climáticas tan extremas y donde todo en sí es como muy frágil. Bueno, para cerrar este lugar y avanzar, no está de más decir que el volcán Putana es un volcán que tiene 5.884 metros de altura sobre el nivel del mar y que además presenta una actividad fumarólica persistente, ya que genera una gran columna de gas sobre su cima. Seguimos avanzando y casi llegamos al pueblo de Machuca, pero es unos minutitos antes que nos topamos con estas ovejitas. Y no tienen nada del otro mundo, pero quería mostrárselas porque las encontré muy bonitas y quería que formaran parte del video. Ahora sí, en este lugar me sucedió muy temprano que vimos una vizcacha, pero justo cuando fui a tomarle un video o una fotografía, sin querer bajamos el vidrio del auto, se asustó y se fue. Así que ya saben, tienen la suerte de ver una con los vidrios arriba, video y más nada. Y ahora sí, hemos llegado a Machuca. Machuca, como ya les había comentado, es un pequeño pueblo andino con un poblado de 20 casas aproximadamente. Queda en el altiplano y se encuentra a pocos kilómetros ya de San Pedro de Atacama. Tengo entendido que su actividad principal es el pastoreo de llamas. En la actualidad, los pocos habitantes de Machuca están comenzando a participar también de la actividad turística, contando ya con un hospedaje y ofreciendo algunas artesanías. Este pueblo además tiene una iglesia que la he visto mucho en redes sociales. He visto siempre como fotografías, también cuando se le hace publicidad a la región, por lo que es uno de los atractivos y principalmente me quise bajar para conocerla. Es una iglesia pequeña con un retablo de flores de colores y sus pobladores la usan a diario para pedirle a la Virgen que no les falte el agua. Me también causó como curiosidad cuando estaba dentro, aunque dentro de la iglesia no se puede grabar, que el techo es bastante similar al de la iglesia del pueblo de San Pedro, es como hecha con cactus. La iglesia, dado que está en una ubicación un poquito más alta, desde aquí se puede apreciar la vista hacia el pueblo. Y tal como lo mencioné anteriormente, descansamos, recargamos las energías y ahora nos encontramos dentro del Valle de la Luna para cerrar este video con broche de oro. Es todo esto que estamos viendo a continuación. Nosotros estamos entrando al parque alrededor de eso como de 2:30 de la tarde. Mi recomendación sería llegar mucho más temprano para poder recorrerlo con calma, ya que el parque cierra de forma puntual a las 5 y posterior a ello hay un lugar desde donde se puede observar el atardecer. No creo que alcancemos a verlo. En esta parte del paseo nos encontramos en el Valle de la Luna. Recién entré hace poquito, estoy en horario de tarde. Acá, bueno, por lo que me explicaron, hay varios tipos de senderos. Uno puede escoger hacerlos todos o hacerlos más cortitos. Depende, bueno, del ánimo, las ganas que uno tenga de aguantar calor y sol. Yo creo que sí es muy necesario, si uno viene a San Pedro, traer sombrero, traer cosas con que protegerse, porque el clima te lo exige. No sé a qué temperatura estaremos más o menos, pero por lo menos ayer estuve revisando durante el día y eran entre 28 grados, 29 grados, no sé si la sensación térmica sea mayor. En este momento, bueno, corre en sí mucha brisa y estamos en en la primera parada, que es la Duna Mayor. Es esa que está a mis espaldas. Acá estamos, cuando uno empieza a subirla, se recorren como 10 minutos y luego hay una división del camino donde tú escoges si hacer un sendero largo de 1 hora para luego finalizar en el cortito y así conocer los dos, o se hace solamente el corto, que es de media hora, por un tema de que, bueno, acá en el Valle de la Luna es muy famoso mirar el atardecer y ese atardecer tiene un cierto horario restrictivo de entrada. Yo creo que vamos a optar por hacer toda la ruta más cortita. De todas formas, sí, los paisajes son impresionantes, no sé. Yo creo que después de regresar a casa vale la pena verse unos cuantos documentales o algún libro del Atacama, porque tiene muchas cosas. Uno, claro, escucha que es el desierto, bueno, al menos no polar más árido del mundo, y siempre se lee historia, pero estar acá sin duda
lo hace mucho más emocionante. Según estuve leyendo por allí, dicen que en esta duna mayor pueden practicarse, no sé si en algunas épocas del año, yo por lo menos no lo llegué a observar, pero hay personas que practican el sandboarding. De todas formas, recordar que esto es un ecosistema milenario, así que mientras mayormente podamos preservarlo, yo creo que sería genial. Bueno, el Valle de la Luna, como pueden ver, es llamado así ya que dicen que es uno de los paisajes en el planeta Tierra que más se asemeja a ese paisaje, al paisaje lunar. Si bien el trekking de este lugar considero que no es tan demandante, pero sí ya nosotros estamos cansados. Y además de que tenemos poco tiempo, así que haremos todo lo más cortito. Y una vez aquí en la cima de la Duna Mayor es que podemos comprender la belleza y la inmensidad de estos paisajes y por qué es que el desierto de Atacama es elegido muchas veces para hacer grandes campañas publicitarias. Esa roca que estamos viendo al fondo, que bueno, tiene es una gran pared, tiene hasta 100 metros de altura. Acá la podemos observar mejor y es conocida como el anfiteatro. También es una de las formaciones imperdibles si es que vienes al Valle de la Luna. Todas estas rocas blancas que estamos observando, bueno, para quien se lo esté preguntando, son roquitas de sal. ¿Y por qué en el Valle de la Luna hay tanta sal? Pues porque hace millones de años esta zona conformaba antiguos lagos y mares interiores y cuando esa agua se evaporó dejó atrás grandes depósitos de sales y minerales. También debemos recordar que estamos en el clima del desierto de Atacama y ya sabemos que es uno de los más secos del mundo. Entonces, como casi nunca llueve, no hay agua que disuelva y arrastre esa sal, por lo tanto esa sal se acumula y permanece en la superficie. Bueno, aquí voy ya de regreso hasta el auto, como pueden escuchar quizás hace mucho movimiento, así que por lo menos eso va a permitido de que no sea caluroso. Igual, claro, estamos en altura, hay que subir algunos tramos y uno igual se cansa. Me hizo falta la agüita, la dejé en el auto, así que ya voy de regreso para seguir. Ya tengo aproximadamente una hora de estar acá en el Valle de la Luna. Y bueno, creo que ha sido una experiencia muy distinta porque casi siempre yo viajo a través de turnos. Es primera vez que me doy como la libertad de arrendar un auto, andar a mis propios tiempos y me gustó mucho, pero siento que me hace falta investigar luego como para darle un poco de contexto a todos los paisajes y todos los lugares que he visitado. Por supuesto, yo les estoy relatando cosas que ya investigué, pero en este momento todavía no las sé. De este paisaje me encanta que la sal pareciera como si todo estuviese lleno de nieve. Y bueno, para cerrar me gustaría comentarles que en el siglo XX este sector era utilizado para explotar el alto contenido en estos minerales. Por lo tanto existían minas, si no me equivoco se llamaba La Victoria, y hoy en día bueno, ya nada de eso funciona, pero pueden encontrarse algunos restos de maquinaria, algunos vestigios de que esto funcionó en algún momento. El parque es muy grande, no lo voy a terminar de recorrer, así que quedará para en un futuro volver y llegar por supuesto mucho más temprano. Ahora nos dirigimos de vuelta a la ciudad de Calama para embarcarnos en nuestro avión hacia la ciudad de La Serena. El vuelo de regreso de Calama a La Serena tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media. De hecho, es súper bueno que exista un vuelo directo sin tener que hacer escala en Santiago porque hace que sea todo mucho más rápido y expedito. Como detalle anecdótico y para que disfruten este lindo paisaje conmigo, quería compartirles mucho cómo es el despegue y cómo se ve desde las alturas el desierto. La verdad es que perdí el avión. Bueno, llegué o traté de llegar temprano, pero perdí el vuelo. Así que tuvimos que quedarnos un día en la ciudad de Calama. La verdad es que me di cuenta que en realidad la ciudad de Calama no tiene muchos atractivos turísticos,
Así que es como llegar e ir directo a San Pedro si esa es la actividad principal. Y estuvimos un día, por decir, atrapados y ya pudimos comprar otro boleto y finalmente poder retornar a casa. Y bueno, por supuesto que si te ha gustado el video, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal si es que ya no lo estás, y acompáñame en la siguiente aventura que espero poder compartirla contigo muy pronto. Chao.